me he descubierto a mí mismo la posibilidad que tenía de crear algo que no sabía que lo podía hacer. Esa es una de las cosas más importantes que he descubierto de mí, que no sabía que podía, y trabajar en conjunto, porque como tengo aislamiento social bastante profundo, el tratar con más gente me he descubierto esa faceta mía que no sabía que la tenía. A mí la parte del diseño, bueno, soy informático y la parte del ordenador y sobre todo el diseño, cómo encajaban las piezas, y eso fue lo que más me di cuenta que se estaba creando algo cuando fue plasmado en un ordenador. Y sorprendido poder trabajar en grupo. Eso es lo que más me ha dado razón de seguir viniendo y con ilusión y con todo eso. Muy interesante, sí, porque ha habido mucha creatividad y a mí me gusta el diseño y siempre que lo veo, la publicidad y todo eso, y meterme en una cosa, en un proyecto así, pues me ha ilusionado mucho el poder trabajar con diseñadores y que se involucraran en el aspecto de la salud mental, que nos iniciaran para sacar ideas de nosotros, el verme tan creativa y ver a mis compañeros creativos también. Se basa, entre otras cosas, en que tiene un menor coeficiente intelectual. Y eso es un estigma que es falso. Y de hecho yo creo que se ha demostrado en este taller que nosotros no dejamos de ser inteligentes por estar enfermos a temporadas.